Muy buenas noches, amados hermanos, amadas hermanas. Bienvenidos una vez más a una transmisión en vivo y en directo de su ministerio, Ministros de la Palabra. Les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra, muy agradecido con el Señor por una nueva oportunidad que nos da de reencontrarnos con su santa palabra. Hoy les recuerdo que es jueves y todos los jueves, amado hermano y hermana, estamos con un tema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Todos los martes y los jueves estamos con Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Y lo que hemos estado conversando en estas sesiones precisamente es una serie de señales que Jesús le da a sus discípulos antes de partir, una serie de señales relacionadas con la parucía, relacionadas con su segunda venida. El tema de esta tarde-noche lo hemos titulado Uno de Tres. De eso es de lo que vamos a estar hablando en esta tarde-noche. Uno de tres. Lo que vamos a estar conversando precisamente es que durante esos juicios parciales, el Señor en su gran misericordia va a enviar calamidades al mundo, pero solamente van a ser afectados una de cada tres personas. Un tercio de la creación será totalmente afectada. Pero de eso vamos a hablar ahora a continuación. Le invito para que por favor me acompañe en una palabra de oración para que iniciemos la sesión de esta tarde-noche. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Padre, en esta noche porque tú nos has dado tu cobertura, Señor. Tú nos estás dando en este momento todo tu apoyo, Señor. Nos estás dando en este momento todo tu respaldo. Pedimos, Señor, que los corazones que se vayan a incorporar en esta noche abran su entendimiento. Que tú seas, Señor, glorificado en todo lo que hagamos. Y que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Agradeceríamos, por favor, amado hermano y hermana, sus reportes de sintonía. Nos gustaría saber si usted está recibiendo bien la señal de audio y de video. Siempre hay algunas inconsistencias en las transmisiones y por eso es que quisiéramos saber si la señal de Facebook Live le está llegando bien donde usted se encuentra, si la señal de audio también la está recibiendo en este momento. Esperaríamos que sí. Por el momento no tengo reportes de situaciones. Hoy han habido muchas oscilaciones producto de caídas de la señal de internet, pero creo que en este momento estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo. Le agradecería mucho, por favor, a los hermanos que están conectados, que nos hagan su reporte de sintonía. Dice Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44. Cuando yo el Hijo del Hombre venga otra vez, la gente estará entregada a sus banquetes, estará entregada a sus fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo. Hasta que sea demasiado tarde, dice la palabra del Señor, y sean totalmente arrastrados. Pero ustedes deben estar, dice el Señor, ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no les sorprenda. Es muy importante esa instrucción que nos está dando el Señor en esta tarde-noche para que estemos apercibidos ante cualquier eventualidad que suceda y que nos tome desprevenidos, hablando de la segunda venida del Señor. Hemos estado haciendo un análisis acerca de la señal número 10 que aparece en Mateo capítulo 24. Les recuerdo que la señal número 10
está relacionada con la gran tribulación. Está relacionada con el anticristo, con la abominación desoladora, con ese tiempo de angustia cual nunca antes. Vean qué importante lo que nos dice esta señal número 10. Precisamente se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 15 y 21. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, cuando vean que aparece en el lugar santo la desoladora impureza de que habla el profeta Daniel, preste atención el lector, porque como la persecución que entonces se desatará, no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. Muy importante lo que nos está diciendo Jesús en Mateo capítulo 24 para clarificar exactamente lo que es esta gran señal. Hemos estado hablando acerca de que la señal número 10 nos vaticina la aparición del anticristo, la abominación desoladora, la gran tribulación, y ahora estamos inmersos en los juicios de las 7 trompetas. Estamos en este momento, para los que nos están siguiendo a través de la plataforma audiovisual de Facebook Live, es importante que usted, amado hermano y hermana, pueda ubicarse en lo que nos dice la infografía que tenemos en ese momento en pantalla. Les recuerdo que primero, desde Apocalipsis capítulo 6 al 18, nos habla acerca de 7 sellos, de 7 trompetas y de 7 copas. Del capítulo 6 al 18 hay 3 ciclos de juicios, en el cual el séptimo sello me abre las trompetas, la séptima trompeta me abre precisamente las 7 copas de la ira. Por eso es muy importante que nos concentremos en este momento. Estaríamos, hermano y hermana, ubicados en los juicios parciales de las 7 trompetas, que es lo que hemos venido analizando en estas últimas sesiones. Les recuerdo que ya hemos avanzado con 3 de las trompetas. Ya han sonado esas trompetas. Al sonido del juicio de la trompeta 1, un tercio de la vegetación ha sido destruida. Al sonido del juicio de la trompeta 2, un tercio del mar ha sido contaminado. Al sonido del juicio de la trompeta número 3, los ríos se han vuelto insalubres. Hasta ese momento, 1 de cada 3 seres humanos, de los animales, de toda la creación terrestre, ha sido aniquilada. Por eso esta sesión la hemos llamado 1 de 3. Y es importante entonces que nos quede claro que los sellos han acabado con una cuarta parte de la población mundial, según nos decía Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Pero un tercio de la población que quede con vida van a morir precisamente con los juicios de las 7 trompetas. Dicho de otro modo, los sellos y las trompetas van a aniquilar al 50% de la humanidad. Inmediatamente entonces entraríamos al juicio de la cuarta trompeta, el juicio parcial de la trompeta número 4. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. Dice la palabra del Señor: cuando el cuarto ángel tocó la trompeta, una tercera parte del sol, de la luna y las estrellas dejó de alumbrar. La luz del día disminuyó su intensidad en una tercera parte. Y también una tercera parte, dice, de la noche quedó sin luz. Vean qué increíble lo que este cuarto ángel al tocar la trompeta produce, porque el sonido de esa trompeta acaba, dice la palabra del Señor, con una tercera parte del sol. Nada más imagínense, quedarse totalmente oscuras un tercio del sol, un tercio de la luna y un tercio de las estrellas. Esto lógicamente va a causar una gran conmoción, porque entonces un tercio del planeta va a quedar totalmente sumido en la oscuridad. Y no solo un tercio del planeta, el planeta total quedará entonces con un tercio menos
de iluminación y, dicho de otro modo, quedará con 1/3 entonces total de oscuridad. Lógicamente, esta cuarta trompeta y lo que va a producir al menguar lo que es la iluminación solar y la iluminación de las lunas, de la luna, de las estrellas, lógicamente eso nos va a generar una pérdida de calor, va a existir disminución en las temperaturas, por supuesto. Cuando no hay calor del sol, las temperaturas disminuyen. Eso lógicamente va a generar entonces grandes tormentas y grandes mareas. Les recuerdo que la luz solar produce mucha regulación en cuanto a nuestros ecosistemas. Al disminuir la luz solar vamos a tener problemas gravísimos en cuanto a una serie de factores que van a estar aledaños a esa pérdida de luz, a esa pérdida de calor. Y por supuesto, necesitamos también la luz solar porque también ayuda precisamente a la supervivencia de la vegetación. Morirán personas, morirán animales y eso también trae consecuencias adicionales. Por ejemplo, en el tema de la alimentación. Jesús ya nos había dicho en Mateo capítulo 24, versículo 29, hablando acerca de esta situación de los astros. Jesús decía, el sol se oscurecerá y la luna, dice, no dará su resplandor. Vean qué increíble lo que estamos viviendo con esta cuarta trompeta que va a suceder precisamente durante estos juicios parciales. Jesús ya en Mateo 24 entonces había profetizado estas señales en el cielo. En el Antiguo Testamento, cuando observamos precisamente ese tipo de señales, siempre van en paralelo con el día de la ira o con el juicio de las naciones. Por eso ese juicio, interesantemente, esa plaga número 4 o ese juicio parcial número 4 o sonido de la trompeta número 4 nos hace recordar la 9ª plaga que cayó sobre Egipto antes de que la nación de Israel saliera de la esclavitud. Cuando vamos a Éxodo capítulo 10 versículo 22 y 23 dice la palabra del Señor. Moisés, dice, extendió su brazo y durante 3 días, dice, durante 3 días todo Egipto se quedó a oscuras. Vean qué increíble. Todo estaba tan oscuro que los egipcios no podían verse unos a otros, dice la palabra, ni dar un paso sin tropezarse. No podían, dice. Y sin embargo, en todas las casas de los israelitas sí había luz. Precisamente de eso es de lo que hemos venido hablando. Recordemos que antes de los juicios parciales, el Señor ha sellado a los suyos para protegerlos, para que no padezcan de todas estas plagas o juicios parciales que Dios va a enviar sobre el mundo impenitente. Exactamente sucedió en Egipto. Los hebreos, más de 2 millones de personas en ese momento histórico, vivían en Gosén dentro del país de Egipto. Sin embargo, las plagas, esas 10 plagas que aparecen en el libro del Éxodo, no llegan a maltratar a los hebreos porque ellos eran el pueblo de Dios y Dios los había guardados. Pero qué interesante esa 9ª plaga y cómo va precisamente en paralelo con lo que estamos analizando de ese juicio número 4. Ahora, si hacemos un rápido resumen de los primeros 4 juicios de las trompetas, es importante entonces hacer notar, hermano y hermana, que los primeros juicios han atacado la comida, han atacado el agua, han atacado la luz y los ciclos regulares de los días. El hombre ha creído que esta situación del clima, de la naturaleza, de la vegetación, todo lo que es flora, todo lo que es fauna, consideran que todo está ordenado. Se habla hasta de una madre naturaleza. Se habla de la creación como si fuera algo totalmente impersonal, como si fueran fuerzas perpetuas, como que todo se creó solo y que todo solo se ha ordenado a sí mismo. Sin embargo, Dios tiene que proclamar su señorío en medio de esa agonizante ruptura que tendrá la creación. El Señor tendrá que decirle al hombre, perdóneme, discúlpeme, pero yo fui el creador de todo lo que usted creía
que se había hecho de la nada, que se había hecho solo. Nunca me diste el reconocimiento como creador de las cosas y ahora te voy a enseñar que mi señorío sobre lo que he creado se va a convertir en elemento de juicio y tendrás que pagar entonces el precio de tu rechazo, el precio de tu incredulidad. Ahora, tomando lo bueno de lo malo también, podríamos decir que estas primeras 4 trompetas revelan la misericordia del juicio de Dios. Estamos hablando de juicios parciales que están golpeando a las terceras partes de todo lo creado. Lo que se pretende es conducir al mundo rebelde al arrepentimiento antes de esa cortina final de las 7 copas, cuando el Señor va a desplegar toda la ira que ha tenido acumulada a lo largo de la historia y se la va a lanzar al mundo impenitente. Por ahora, Dios está perdonando a 2/3 más de lo que está castigando. De los 3/3, 1 está siendo castigado y 2 están siendo perdonados, por decirlo de alguna manera, siempre con el fin, amado hermano y hermana, de que el hombre proceda al arrepentimiento. Ahora nos dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, ya hemos analizado 4 trompetas, el sonido de 4 trompetas, vamos a las últimas 3. Esas últimas 3 son introducidas por un ángel que nos habla de un águila. En el capítulo 8, versículo 13 del libro de Apocalipsis, vea qué interesante lo que nos dice. Y mientras miraba, un águila cruzó los cielos gritando, dice, ay de los habitantes, dice, de la tierra, por lo que acontecerá, dice, cuando los otros 3 ángeles toquen sus trompetas. Ya nos las está avisando esa águila que dice que está cruzando los cielos. Ya nos está diciendo que antes de que suenen esas 3 trompetas, se da una especie de pausa en la que se le va a advertir a los moradores de la tierra de la gravedad de esos juicios que están por venir. Esos últimos 3 juicios serán intensificados, serán peores que los anteriores, y es algo que difícilmente con nuestro raciocinio usted y yo podremos imaginar. Vean que son precedidos por un triple ay. Ay, ay, ay. Recuerde que un ay es un lamento. Y estos juicios van a ser dirigidos al hombre con el fin de vencer esa resistencia, ese rechazo de todos aquellos que no quieren creer en la palabra del Señor y que tendrán, si no lo hicieron por las buenas, tendrán por las malas que reconocer al Señor. Ahora, estos ayes, estos 3 ayes, van a afectar al hombre directamente. Ahora vamos a notar con estas últimas trompetas que los juicios afectan exclusivamente al ser humano. Y peor aún, son juicios claramente demoníacos. El Señor va a utilizar a los demonios, porque recuerde usted que los demonios son criaturas creadas por Dios. Los demonios no se hicieron solos, se convirtieron en demonios después de haber sido ángeles leales a Dios, y por haberse rebelado contra el Señor se vuelven ángeles caídos y por tanto se terminan convirtiendo en demonios. Pero aún así, le guste o no le guste a Satanás y a sus secuaces, se convierten en instrumentos en las manos de Dios para los propósitos eternos que Dios tiene en su plan estratégico para llevar al mundo al clímax de los tiempos. Ahora el Señor hará uso de los demonios como instrumentos para torturar sin piedad a todos aquellos que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Vean qué importante lo que estamos hablando. Por eso es muy importante notar entonces, como lo veremos más adelante, que la población que morirá en cuanto a estos juicios de las trompetas será 1/3. Lo veremos más adelante allá por el capítulo 9, versículo 18 del libro de Apocalipsis. Nos adentramos entonces al capítulo 9, versículo 1, para hablar ya acerca de la 5ª trompeta, la cual precisamente nos dice en el texto en mención: el 5º ángel tocó su trompeta y vi, dice, una estrella
que había caído del cielo a la tierra. A ella se le dio la llave del pozo que lleva al abismo profundo. Eso es lo que nos está diciendo entonces el versículo 1 del capítulo 9. El quinto ángel tocó su trompeta y hay una estrella que cae del cielo. Es muy importante que nos quede claro que anteriormente, en las trompetas anteriores, hemos visto caer estrellas. Muy probablemente Juan lo que ha estado visualizando son tal vez meteoritos, que es tal vez lo que racionalmente nosotros podríamos interpretar, algo que cae del cielo a la tierra y que es como una gran piedra de fuego. Podríamos interpretar que puede ser un meteoro. Pero ese primer ay de la quinta trompeta no es un objeto, no es un elemento, es una persona. Porque vean qué importante lo que nos está diciendo el versículo 1 del capítulo 9. Dice que es una estrella que había caído del cielo y que se le da una llave que lleva al abismo profundo. O sea, es alguien al cual se le está dando algo. Por eso no debemos entonces confundirnos con la trompeta que ha sonado y que ha producido que caiga una gran piedra como fuego y que ha hecho grandes contaminaciones en las aguas, como tampoco la que vimos allá por el capítulo 6, versículo 13 de Apocalipsis, en el fin de los tiempos. Del quien estamos hablando, definitivamente la quinta trompeta, es de un personaje diabólico y nos dice que ha caído anteriormente. Ahora, ¿a quién es a quien le van a entregar la llave? Porque vean qué importante. Este ser no toma la llave, no lo hace por su propia cuenta, no lo hace por su iniciativa, no lo hace por violencia. Alguien que tiene autoridad le entrega precisamente esa llave. Esa llave va a abrir algo, algo que está en el abismo. Muy probablemente ese personaje de quien se trata tiene que ser Satanás. Ya habíamos visto nosotros anteriormente en Isaías capítulo 14, versículo 13. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Vean que Isaías capítulo 14, versículo 13, me está hablando precisamente de Satanás. En el momento en que Satanás se rebela contra Dios, pierde todos sus privilegios, todas sus facultades y definitivamente Satanás es arrojado a la tierra, cae de aquella posición de privilegio que tenía y totalmente es eliminado y deja de ser tomado en cuenta como un ángel leal y fiel a Dios. El mismo Jesús en Lucas capítulo 10 versículo 18, Jesús también, les recuerdo, cuando envía a aquellos 70 de dos en dos, Jesús les dice, una vez que ellos vuelven, vienen muy contentos, han sanado, han liberado a personas endemoniadas, han tenido el respaldo de parte de Dios en cuanto a la obra que Jesús los mandó a hacer. Y hay algo que Jesús les dice, claro, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué era lo que estaban haciendo esos 70 hombres? Estaban precisamente bajo la cobertura de Cristo, haciendo retroceder el mundo de las tinieblas. Por eso es muy importante esta semejanza de la caída de Satanás con esta estrella que anteriormente había caído y se le da una llave para que haga algo. Cuando usted lee, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, ya por el versículo 7 al 9, usted también encuentra que Satanás es expulsado del cielo y arrojado a la tierra. Ahora, este tema de darle la llave es porque Dios, dentro de su plan estratégico, requiere que se dé una ejecutoria y serán los demonios los que la lleven a cabo. Vean qué increíble la manera como Dios opera, esa instrumentalidad de parte del Eterno, que hasta los mismos demonios en determinado momento tienen que actuar bajo su autoridad. Ahora, el dueño de la llave que le es entregada a esa estrella, que es un personaje, es el que autoriza la entrega. Cuando yo voy al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 18, les recuerdo a los hermanos que recientemente se incorporan a esa transmisión en vivo y en directo,
Todos los martes y los jueves estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live y MP Radio un tema que hemos denominado escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Estamos hablando acerca de las señales antes del fin. Yo no quisiera dejar pasar en este momento, quisiera saludar a una persona que estimamos mucho en el ministerio y que hace mucho tiempo no sabíamos de ella, a nuestra hermana Marta Angulo. Que Dios le bendiga, amada hermana Marta. Qué bueno que esté nuevamente con nosotros. Le invitamos para que siga compartiendo nuestras transmisiones lunes, jueves y viernes 8 de la noche hora de Costa Rica, martes y jueves 5 de la tarde hora de Costa Rica. Un saludo cordial para todos los hermanos que también se están conectando a esta transmisión. Por ahí veo a Vilmita, está la pastora Alicia, veo que está Doreide, me pareció ver también a Giselle. En fin, ahí están algunos hermanos que están reportando su sintonía. Saludamos también al esposo de nuestra hermana Marta Angulo, lo recordamos también con mucho cariño. No me acuerdo, él creo que se llama Neider, si mal no me equivoco. Que Dios bendiga a el esposo de nuestra hermana Marta Angulo. Jesús dice en Lucas 1:18, yo soy el que vive, yo soy el que sube muerto, pero mira, ahora vivo para siempre, tengo poder sobre la muerte y también tengo las llaves del lugar de los muertos. Claro, Satanás ya no puede hacer lo que le da la gana. El hombre en el huerto del Edén, en el momento que peca, le entrega a Satanás precisamente la posibilidad al pecar de que ingrese la muerte. Dios le había dicho al hombre, se lo dijo a Adán y a Eva, si ustedes comen del fruto del árbol prohibido, van a morir. ¿Qué es lo que hace el hombre cuando desobedece? Le abre la puerta a Satanás y la muerte le llega al ser humano. Hasta el día de hoy están muriendo todos los días. Aproximadamente unas 150,000 personas mueren al día en ese planeta. La pregunta es, ¿cuántas de esas personas están yendo al infierno? Una gran mayoría. 150,000 personas todos los días están descendiendo, hermano y hermana, al infierno. Y ojalá que usted y yo estemos haciendo algo al respecto para arrancarle esas almas al reino de las tinieblas. Cuando Cristo muere y resucita, es ahí donde Jesús le dice a Satanás, a partir de ese momento, vamos a poner las cosas en orden. Yo soy el que tengo las llaves del lugar de los muertos. Ahora las cosas, le dice Jesús a Satanás, se van a hacer a mi manera y no como lo has hecho hasta el momento. Por eso tenemos que entender, y le invito desde ya para que los viernes nos acompañe en nuestras sesiones de demonología bíblica. Estamos hablando de conociendo al enemigo y cómo nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no darle a Satanás el poder que Satanás no tiene. Es muy necesario que comprendamos que el Señor ha relegado a Satanás totalmente a la nada. Lo tiene arrinconado contra las cuerdas y le ha dado a usted y me ha dado a mí, como siervos y siervas del Señor, su protección, su respaldo, su apoyo, para que usted y yo hagamos cosas más grandes, dice Jesús, que las que Él hizo aquí en su ministerio terrenal. Cuando usted le predica a una persona de Jesús, usted acorrala a Satanás. Cuando usted ora por un hijo que tal vez está en alguna situación problemática, usted está haciendo retroceder al mundo de las tinieblas. Y por eso es tan necesario y tan importante que usted y yo, hermano y hermana, nos involucremos en el llamado para el cual Dios nos ha citado a cada uno. Usted tiene su llamado, yo tengo mi llamado. Juntos, entonces, lo que estamos haciendo es acercando el reino de Dios al mundo y a la misma vez haciendo retroceder al reino de las tinieblas. Definitivamente, esta trompeta, el sonido de esta trompeta, lo que nos demuestra es que Dios opera a través de la instrumentalidad, y los demonios, hermano y hermana, tienen que actuar dependiendo de lo que Dios les diga. Tienen que obedecer a Dios. Y es interesante porque me está hablando del abismo. Recuerde usted que el abismo es el Hades o Seol en el Antiguo Testamento. Hades es una palabra griega, Seol es una palabra hebrea. Ambos quieren decir infierno, que es lo que se conoce ya en el Nuevo Testamento como el infierno. Les recuerdo que el infierno es un lugar de castigo, es un lugar de condenación.
Toda aquella persona que muere sin Dios y sin esperanza está en ese momento más viva que nunca y en el infierno. Y eso lo dice la Biblia. Pero también en ese lugar, en ese momento, hay también prisioneros demoníacos que están en este instante encarcelados. Unos son los que van a ser utilizados por Dios para llevar a cabo los juicios de las últimas trompetas. Y es un lugar tan terrorífico. Y aquí hay algo interesante. Ninguna persona que ha muerto sin Dios ha ido al infierno y ha vuelto a ese mundo para decirnos cómo es el infierno. Eso no es verdad. Si usted ha visto un video, si usted ha escuchado a alguien que estuvo en coma o en una fase terminal y que dice que fue al infierno y que luego volvió, todo eso son mentiras diabólicas, porque el que se muere y no volverá nunca más. Ahora, la persona que muere sin Dios no me podrá decir en ese momento lo que está sufriendo. Yo tengo una idea leve de lo que está sucediendo ahí, porque el mismo Jesús en Lucas capítulo 16, Jesús cuando nos cuenta la historia del rico y Lázaro, Jesús corre el telón de lo que sucede del otro lado de los vivos y nos enseña dónde está Lázaro y dónde está el rico. Entendemos a partir de ese relato dado por Jesús, revelado por Jesús, donde están en ese momento los muertos en Cristo y lo que están sufriendo en ese momento. Pero no hay nadie que haya ido y venido y nos diga a nosotros qué es lo que está pasando. Pero los demonios, y a eso es a donde quiero llegar, los demonios sí saben de ese lugar. Los demonios le tienen horror al infierno. Los demonios saben el lugar de tormento que es el infierno. Y usted y yo sabemos que ese lugar simplemente es un lugar de paso. Porque en determinado momento los muertos en Cristo van a resucitar. En la segunda resurrección serán llevados al juicio ante el gran trono blanco. Les serán leídos los cargos por los cuales van a ser lanzados al lago de fuego. Pero los demonios sí saben qué es lo que hay ahí abajo. Y en una conversación que tienen con Jesús en Lucas capítulo 8, versículo 31, vean qué interesante, los demonios que se llaman legión, Jesús les pregunta a los demonios acerca de cómo se llaman. Los demonios le dicen, nos llamamos legión. ¿Por qué? Porque eran muchos. Una legión es parte de un ejército de soldados romanos. Y esta legión, dice, le suplica a Jesús que no los mande al abismo. Vean qué increíble. Le suplican a Jesús que no los mande al abismo. Amado hermano y hermana, ¿por qué cree usted que los demonios no querían que Jesús los mandara a ese lugar antes de tiempo? Porque ellos saben que ese lugar, ahí hay muchos de ellos que están aprisionados. Los demonios saben cuál es su destino final. Y vinieron a este mundo y están en este mundo atormentando a muchísimas personas, como sucedió en el contexto de Jesús. Pero a mí me llama la atención que si hay alguien que me puede decir lo horrible que es ese lugar al otro lado, aparte de lo que Jesús me revela, en Lucas 16, son esos demonios que me están diciendo que le suplican a Jesús que por favor no los mande ahí. Dicho de otro modo, lo que va a hacer este demonio, esa estrella, abriendo el abismo en esa quinta trompeta, para que salga algo de ahí, definitivamente es inimaginable. Es totalmente fuera de todo parangón. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a Apocalipsis capítulo 9 para continuar el relato de esta quinta trompeta. Dice la palabra del Señor. Al abrirlo, un humo negro, como de un horno gigantesco, se elevó y oscureció el sol y el aire. Del humo brotaron langostas que descendieron sobre la tierra con poder para aguijonear como alacranes. Hermano y hermana, les recuerdo que el libro de Apocalipsis, si usted ha tenido oportunidad de estudiarlo, es un libro simbólico. Apocalipsis es un libro que está lleno de comparaciones. Juan, que está escribiendo lo que está viendo, trata de interpretar lo que está observando y lo compara con elementos que él conoce en su contexto histórico. Por eso tenemos que darle a Juan el reconocimiento, la consideración debida, porque no logro imaginarme lo que Juan está viendo
tratando de interpretarlo para que 2000 años después usted y yo podamos tratar de darnos una vaga idea de lo que Juan está viendo. Porque Juan dice que el abismo se abre y dice que es un horno gigantesco. Mucho cuidado y mucha atención a lo que nos está diciendo Juan. Me está hablando que el abismo es debajo de los pies donde usted se encuentra. El abismo está debajo de mis pies. Recuerde usted que cuando Coré y todos aquellos se rebelaron contra el liderazgo de Moisés, ¿qué pasó con ellos? Se abrió la tierra y descendieron vivos al abismo. Dicho de otro modo, debajo de nuestros pies se encuentra el infierno. Y me está diciendo Juan en el versículo 2 y 3 que es un horno gigantesco. Y dice que una vez que se abre ese abismo, autorizado por Dios, dice que se oscureció el sol y el aire porque lo que subió fue un humo negro. Tratemos hasta donde sea posible de imaginarnos este cuadro dantesco, este cuadro macabro que nos está diciendo el apóstol Juan. Y lo interesante es que una vez que se abre ese abismo, dentro de ese humo afloran una serie de langostas. Eso es lo que Juan está tratando de interpretar. Usted y yo sabemos que son demonios y lo vamos a ver más adelante. Juan trata de compararlos, hacer una analogía, una alegoría, una comparación, como usted quiere llamarlo, con langostas que dice que tienen el poder de aguijonear como alacranes. Si usted ha tenido oportunidad de conocer una langosta no tiene aguijón y un alacrán no se parece a una langosta. El tema aquí es que el cuadro, la imagen de ese demonio, de esos demonios, porque son miles, millones que está observando Juan, tiene que ser algo tan estrafalario, algo tan terrorífico, algo tan innombrable, que Juan está tratando de que usted pueda entender qué es lo que está subiendo del abismo, qué es lo que está saliendo desde la misma boca del infierno. Por eso no logro imaginar lo que es estar en ese lugar de tormento, porque no solamente están los seres humanos que han muerto sin Dios y sin esperanza, también hay demonios y también hay prisioneros diabólicos que se encuentran ahí y, como decíamos anteriormente, están preparados para salir cuando se den estos juicios parciales. Ahora, no son langostas naturales, porque según leímos anteriormente, no atacan lo verde, no atacan la vegetación. Las langostas, por lo general, son una especie de saltamontes que lo que atacan es vegetación, es todo lo verde. Pero estos demonios lo que van a hacer es atacar exclusivamente al hombre. O sea, son hordas de demonios, son como enjambres de langostas. Si usted ha tenido la oportunidad de ver algunos videos en cuanto al ataque masivo que producen estos animalitos en la vegetación, algo así es lo que se va a observar cuando suene esta quinta trompeta. Cuando vamos al Éxodo, en la octava plaga que Dios envía, con tal de ver si Faraón deja ir a los hebreos hacia el desierto y liberarlos de la esclavitud, la plaga número 8 nos habla precisamente de langostas que Dios envía para causar todo el mayor daño posible a toda la vegetación, a todos los cultivos que los egipcios tenían en ese momento. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 10, versículo 13 al 15. Moisés levantó la vara y el Señor hizo que un viento oriental soplara todo aquel día y toda la noche. A la mañana siguiente, el viento oriental había traído las langostas. Las langostas se comieron toda la vegetación que había escapado del granizo. No quedó nada verde, ni árbol ni planta en todo Egipto. Estas langostas, precisamente, de la que nos habla la plaga número 8, atacaron todo lo que era vegetación. Pero esas hordas de demonios que se parecen a langostas, a quien van a atacar es al ser humano. Es algo totalmente terrorífico observar esos enjambres de langostas cuando decididamente vienen a acabar con todo lo verde que encuentran.
arrasan con todo lo que se encuentran a su paso. Por eso es que en el Antiguo Testamento, cuando usted ha reflexionado acerca de sucesos de destrucción que producen las langostas, precisamente eso es lo que estos animalitos hacen. La Biblia utiliza mucho la analogía de las langostas como sinónimo de destrucción. Por eso es que, por ejemplo, cuando usted lee el libro de Joel, Joel me habla exactamente acerca de esos enjambres de langostas que arruinaron en ese contexto histórico. Joel capítulo 1 versículo 7, todo el capítulo 2 hasta el versículo 11, usted encuentra cómo esas langostas arruinan viñas, desnudan árboles de su corteza, destruyen campos, destruyen cosechas de cereales, acaban con todos los árboles, que al final se terminan secando. Las ovejas y las cabras, todos los animales de sus entornos terminan muriendo. ¿Por qué? Porque les recuerdo que esos animales se alimentan de pasto. Las langostas acaban con todo lo verde y por ende estos animales no tienen que comer. Y también entonces hay efectos colaterales de estas grandes destrucciones por estos enjambres. Ahora, nos dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 4 y 5, lo que se le ordena a esta horda de demonios que hagan en contra de los hombres y mujeres impenitentes. Hay 3 órdenes muy específicas que se le dan a estos demonios en el sonido de la quinta trompeta. Y lo vamos a ver a continuación en el versículo 4 y 5 del capítulo 9. Dice la palabra del Señor. Se les había ordenado, 1, que no dañaran la hierba, ni ninguna planta, ni ningún árbol. En cambio, número 2, debían atacar a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Número 3, no les estaba permitido a estos demonios matar a las personas. Lo que tenían que hacer es que durante 5 meses tenían que someterlos a una agonía semejante al dolor del aguijonazo del alacrán. Es impronunciable, es, hermano y hermana, totalmente lejos de cualquier cosa imaginable, tratar de entender lo que esos demonios van a realizar, el daño y el dolor que van a causar sobre el inicuo, sobre la inicua, sobre aquellos hombres y mujeres que constantemente han estado y siguen rechazando a Dios. Hay 3 órdenes específicas que estos demonios reciben. En primer lugar, no pueden dañar la hierba. Por eso no son langostas normales o naturales. A los únicos que pueden atacar es a las personas, aquellos que no han sido sellados por el Señor como su propiedad. Estamos hablando de un ataque directo y frontal contra el impío, contra la impía. Pero la tercera orden que reciben es que no pueden matar a las personas. Lo que van a provocarles son dolores tan terribles que muy probablemente van a desear morir, como lo veremos más adelante, y la muerte terminará huyendo de ellos. La idea es torturarlos, que ellos entiendan quién es Dios y quién es el hombre. El hombre tiene que entender que es una criatura, que Dios es el creador y que nosotros tenemos que reconocer al creador de todas las cosas y que no podemos conducir nuestras vidas como nos da la gana. Por eso estos agentes de juicio, que son demonios, no actúan a la libre. Van a actuar con órdenes específicas, en un tiempo específico, en un juicio que es parcial. No es un juicio de aniquilación, es un juicio para tratar de ver si por las malas el hombre se arrepiente de sus pecados. El hecho que el hombre no muera, lo que le dice a usted y me dice a mí, es la gran misericordia que Dios le da al hombre para que se arrepienta. Porque les recuerdo que una vez que la persona muere ya no hay nada que hacer. La persona cuando muere tiene solo 2 lugares a donde ir. O va al cielo o va al infierno. No hay un limbo, no hay un espacio intermedio, no hay una zona gris donde la persona pueda irse a refugiar o a esperar que los vivos lo saquemos de ahí para pasarlo a un lado o al otro lado. Lo que hacemos en vida es lo que determina nuestra eternidad.
Mientras hay vida, hay esperanza. Dios no va a permitir que esa gente muera, no porque no merezcan la muerte, sino con la intención de que el hombre se arrepienta. Es aquí donde se nota la misericordia de Dios para la humanidad. El Señor todavía hoy le sigue hablando a tu hijo, le sigue hablando a tu esposo, le sigue hablando a tu familia, le sigue hablando a tus compañeros de trabajo. El Señor dice, yo no quiero que el hombre muera. ¿Cuál es la intención de Dios? Que el ser humano proceda al arrepentimiento. Pero le vuelvo a reiterar, eso no depende de Dios, eso depende del ser humano. La gracia es servida en bandeja. Pero en un momento dado llegará el tiempo del no retorno. Cuando Dios diga, no más, se acabó. Te di este tiempo y no quisiste entender. Por eso ha llegado el momento entonces de que tengas que verte frente a frente con tu Creador. Y ahí será, hermano y hermana, el lloro y el crujir de dientes. Como dice nuestra hermana Marta Angulo, que el Señor tenga misericordia de nuestras familias, de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Pero más importante, que el Señor nos haga sentir esa responsabilidad que tenemos de hablar con esas personas que necesitan tener un encuentro con Cristo. Y por eso es que también usted y yo estamos llamados a hacer algo al respecto, para que la misericordia de Dios se siga manteniendo y que nos dé tiempo de hablar con todos aquellos, que les podamos predicar a todos aquellos en cuanto nos sea posible. Algo interesante con estas langostas, como lo estábamos leyendo anteriormente, es que tienen un aguijón. Si a usted en algún momento le ha picado un escorpión o un alacrán, son animalitos muy parecidos, aunque son muy diferentes. El escorpión es más pequeño que el aguijón. Ambos precisamente tienen al final de su cola una especie de aguja. Cuando estos animalitos pican a un ser humano, la mayoría de las veces generan reacciones adversas en sus cuerpos. Les produce que salga espuma de su boca, sus dientes empiezan a rechinar a causa del dolor. Es un dolor muy agudo. Y precisamente eso es lo que van a provocar esas hordas de demonios, no solamente en la parte física, sino también en la parte emocional y en la parte espiritual. Y dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 6, en aquellos días las personas tratarán de matarse, pero no les será concedida la muerte. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Es la primera vez que yo leo en la Biblia y que me encuentro en la Biblia que la muerte se va a quedar sin trabajo por lo menos por un tiempo. Porque nadie va a morir. Dios le va a decir a la muerte, usted no se va a llevar a nadie más mientras esta plaga esté en función. Mientras no se logre el objetivo para el cual yo estoy mandando esta horda de demonios, nadie va a morir. Entonces no habrán velorios, no habrán funerales, no habrá bizcocho, ni café, ni mate, no habrán velas. La gente tiene que sufrir el justo juicio de Dios. Y aunque deseen morir, vean lo duro y lo grave de ese juicio. Desear la muerte ante el dolor, solo la persona que lo está sintiendo puede expresar qué es lo que vive. Y aún así, desearán morir. Y dice la palabra del Señor que la muerte huirá de ellos. No se vale que se mueran. Porque entonces, para muchas personas, hoy en día consideran que la muerte es la solución a sus males. La muerte es la solución a sus quejas. Perdóneme, discúlpeme. Pero lo peor que le puede pasar a una persona es morir sin Cristo. Lo peor que le puede pasar a tu hijo, a tu esposo, a tu vecina, es morir sin el Señor. Porque el apóstol Pablo dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Es el pecado precisamente el que va a llevar a ese hombre y a esa mujer al lago de fuego. Por eso es necesario que nos quede totalmente claro que lo que tenemos que hacer en vida es ponernos a cuenta con Dios, porque no es lo mismo morir con Cristo y morir sin Cristo. Si desde el púlpito te están predicando otra cosa, si has escuchado a otras sectas diciendo que podemos hacer lo que nos dé la gana y que todos vamos a ir al cielo, esa es una mentira inventada por Satanás, la cual ni el mismo Satanás se la cree. La muerte no es una ruta de escape.
Las personas que se quitan la vida, amado hermano y hermana, pretendiendo que, como decía mi abuela, el muerto al hoyo y el vivo al bollo, eso no es verdad. La muerte no es el fin de todo. La muerte es el inicio de la verdadera vida. Lo que usted y yo pasamos en ese planeta es, hermano y hermana, muy breve. 80 años no son nada con la eternidad que nos espera. Ahora, el problema no es morirse. El problema es dónde vamos a ir después de la muerte. Porque la verdadera vida empieza en el momento en que uno deja de existir en esta tierra. Y eso muchas personas no lo quieren entender. Muchas personas allá afuera lo obvian, se burlan, se ríen. Yo escucho constantemente, la persona muere y todo el mundo a coro dice, en ese momento está en los brazos del Eterno. Pasó a mejor vida. Qué dicha que murió. Está mejor que nosotros. Se nos adelantó. Debe estar en el seno con el Padre Celestial. Cuidado. Cuidado con darle falsas esperanzas a los dolientes. Porque a mí la Biblia es clara. El que muere con Cristo va al cielo. El que muere sin Cristo va al infierno. Punto. No hay otra manera de decir las cosas. Porque si no estaríamos mintiendo. Por eso es necesario que nos quede claro esos conceptos que son doctrinales y bíblicos. Y que los tenemos que predicar exactamente como aparecen en la palabra del Señor. Esta trompeta y estos demonios definitivamente, hermano y hermana, van a causar muchísimo daño, van a causar un terror y un dolor indescriptible. Si Dios lo permite, el próximo martes, al ser las 5 de la tarde, vamos a continuar hablando acerca de esa quinta trompeta. Tenemos que seguir hablando acerca de esa horda de demonios que están atacando al impío al sonido de la quinta trompeta. Le invito para que siga leyendo Apocalipsis capítulo 9, del versículo 7 en adelante, y comparemos notas con el expositor. Si Dios quiere, el próximo martes, en nuestra sesión Escatología, un análisis de Mateo, capítulo 24. Estamos analizando lo que va a suceder conforme se acerca la segunda venida de Jesús. Es un tema muy importante que usted y yo, hermano y hermana, tenemos que conocer al dedillo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado para que podamos escudriñar, podamos reflexionar, podamos venir, Señor, delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, tus revelaciones, agradeciéndote, Señor, que tú nos prepares, que tú, Señor, nos ayudes a estar vigilantes para nuestro encuentro contigo, y mucho más, Señor, que tú nos encuentres apercibidos, trabajando en tu obra, cada uno, Señor, haciendo uso de ese llamado para el cual tú nos has traído a este planeta. Gracias por tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que en ese momento, Señor, visite los diferentes corazones, que tú hables a cada uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les recuerdo, hermano y hermana, que si Dios lo permite, exactamente en 1 hora y 7 minutos, la doctora Gisela Araya estará con su acostumbrado programa de los jueves, 7 de la noche, hora de Costa Rica, a través de MP Radio. MP Radio es la emisora online de Ministros de la Palabra. MP Radio es un servicio más de Ministros de la Palabra. Y usted puede sintonizar MP Radio en nuestra página web. En ese momento, en el cintillo que está en la parte inferior de la pantalla, ahí usted encuentra cómo accesar Ministros de la Palabra. ORG, digite ministrosdelapalabra.org y entre inmediatamente a MP Radio. Hoy a las 7, la psicóloga Gisela Araya estará hablando acerca de la negligencia y sus consecuencias. Es un tema que le invito para que usted lo escuche. Exactamente en 1 hora y 6 minutos sintonizamos MP Radio y nos conectamos para escuchar lo que la doctora Araya tiene para cada uno de nosotros. Por mi parte, espero haberlo bendecido a través de la predicación de la palabra. Espero haberle devuelto en rédito la inversión que usted hizo de tiempo. Hermano y hermana, en Ministros de la Palabra no le vamos a hacer a usted perder el tiempo. Sabemos lo valioso que es el tiempo, y en Ministros de la Palabra lo que hacemos es acercarlo a usted cada día más al Señor, para que usted se prepare, para que usted haga lo que tiene que hacer, a lo cual Dios lo ha llamado, para que usted esté listo para su encuentro con el Creador. ¿Y por qué lo hacemos? Porque en Ministros de la Palabra pertenecemos a aquellos
a quienes servimos. Si Dios lo permite, próximo martes, 5 de la tarde, tenemos que seguir hablando acerca de escatología. Un análisis de Mateo, capítulo 24. Amado hermano y hermana, que Dios les bendiga.